Estimadas y estimados estudiantes, docentes, directivas de la Universidad Popular del Cesar y Universidad Nacional Abierta y a Distancia, siempre bienvenidos a estos conversatorios importantes para el desarrollo de la academia y de la investigación en una época muy particular. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Centro Comunitario de Atención Virtual Puerto Colombia, a través de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, en particular el programa académico de Sociología, les da la bienvenida al conversatorio denominado Crisis y búsqueda de sentido de estudiantes universitarios, enfoque desde la sociología dialógica. Tenemos como invitado al ponente, al doctor Miguel Chajín, doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas, UCI Costa Rica, con un postdoctorado en Didáctica de la Investigación Científica de la UNES México, postdoctorado en Currículo UPEL Venezuela, especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, magíster Proyecto de Desarrollo Social de la Universidad del Norte, docente de la Universidad Popular del Cesar. Igualmente una cordial bienvenida a las directivas de la Universidad Popular del Cesar del programa de Sociología. Invitados. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de la doctora María Juliana Rincón, docente del programa de Sociología, en representación del doctor Carlos Arturo Huertas, líder del programa de Sociología. Adelante, doctora María Juliana. Muchísimas gracias, Jaime, profe Jaime, por la invitación a este espacio de parte del profesor Carlos Romero y de la profesora nuestra decana Marta Viviana. Quisiéramos darles la bienvenida, pero queremos reiterar la importancia de estos espacios en el estudio de la sociología, ya que pues, desde nuestro programa consideramos que la crisis y búsqueda del sentido de estudiantes universitarios es clave, no solamente desde nuestra disciplina, sino también porque nos abre una puerta para abordarlo desde otras perspectivas interdisciplinarias. Este tema pues me apasiona un poco porque también quisiera decir que he trabajado un poco el tema de las juventudes y queremos decir que incluso pues, los jóvenes antes de entrar a estos espacios universitarios entran en esas crisis, no solamente pues como de identidad, sino como, bueno, ¿qué voy a hacer a futuro? Y cómo lo voy a aplicar, aún después incluso de abordarlo desde o sea, de estar en la universidad, todo ese proceso universitario, pues no estamos exentos de también generar más crisis, ¿no? Quisiera poner el ejemplo de los fenómenos de los jóvenes nini, jóvenes que ni estudian ni trabajan, ya que pues, he estado pues, de cerca abordando este tema y pues si bien son muy estigmatizados por esa condición de que no estudian, no trabajan, pues muchas veces no entendemos o no comprendemos el por qué llegan estos jóvenes a esa situación como tal. Entonces, pues desde el programa también es muy importante, ya que es una línea que hemos abordado dentro pues, de una línea de investigación y que hemos encontrado pues, que el concepto tanto de jóvenes es heterogéneo, estos contextos es importante como saber de dónde salen esas crisis y dónde sale esa búsqueda de ese sentido a partir de, pues de los jóvenes y cómo, a qué nos vamos a dedicar o a qué nos vamos a enfrentar en el mundo laboral. Muchas veces pues esas dinámicas se ven frustradas o muy frustradas a partir pues de unas dinámicas muy como, pues sí, sociales, pero se ven truncadas por temas familiares, económicos, incluso políticos. Y pues esto, pues no quiero extenderme mucho en el tema. Quisiera agradecer al doctor Miguel Chajín y al programa de Sociología de la Universidad del Cesar por aceptar esta invitación
y agradezco también al profesor Jaime de nuevo y reitero pues esa bienvenida que se les ha dado a este evento y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Juliana, desde la UNAD Cali. Gracias. Tiene la palabra la doctora Evangelina Pérez Corzo, líder de la zona Caribe de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Adelante, doctora Evangelina. Un saludo fraterno a nuestro querido doctor Miguel Chajín. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. De verdad que nos enorgullece muchísimo a todos los administrativos, docentes, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Le damos nuestro más sincero agradecimiento por esta oportunidad que nos brinda de poder hablar de un tema tan importante como es la crisis y búsqueda de sentido de estudiantes universitarios, un enfoque desde la sociología dialógica. De verdad que es para nosotros un orgullo poder contar con personajes académicos de una alta trayectoria y que por supuesto trabajan en una universidad como la Universidad Popular del Cesar y que por supuesto hacen parte de nuestro grupo de aliados que nos ayudan y nos impulsan a seguir en este ejercicio académico. De parte de nuestra decana nacional, la doctora Marta Viviana Vargas, y de nuestro líder nacional, el maestro Arturo, una cordial bienvenida a usted y a todos los presentes que están tanto de la Universidad Popular como de la Universidad Nacional. Mi estimado profesor Jaime Ríos, gracias por generar este espacio, por permitirnos conversar de temáticas tan importantes como esta. Nuestros estudiantes y egresados, además de los docentes, investigadores interesados en la temática, van a estar muy, muy agradecidos con esta oportunidad. Bienvenidos sean todos y abrimos este espacio también diciéndole a nuestra querida doctora Josefina Cuello, gracias por permitirlo, porque sabemos que usted está muy interesada en que sigamos en estas alianzas. Muchas gracias, profe Jaime, y a todos. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias, doctora Evangelina. Tiene ahora la palabra el docente Eduardo Rojas Hernández en representación de la directora del programa de Sociología de la Universidad Popular del Cesar, de la doctora Josefina Cuello Daza. Tiene la palabra doctor Eduardo. Bienvenido. Buenas tardes a todos, a directivos y docentes de la UNAD, de su programa que lidera en nombre de la doctora Josefina Cuello Daza, directora del Departamento de Sociología de la Universidad Popular del Cesar. Damos nuestros sinceros agradecimientos por la invitación a esta importante charla, sobre todo en un tema tan pertinente para la actualidad. Pues en ese sentido invocamos la gran preocupación de uno de los más grandes sociólogos de la historia, como fue Max Weber, cuando se planteó en Sobre objetividad de las ciencias sociales y la política social la posibilidad de crear una ciencia que, o de fundarla de naturaleza social, que sea totalmente capaz de conocer el modo sistemático de la acción social y no lo puramente intuitivo. De tal manera que llegó a ser una gran diferenciación entre acción humana y acción social. Eso es digno de recordar
y de poner sobre el tapete en charlas como la que nos ocupa aquí en cabeza del doctor Miguel Chahín, porque mediante esa compresión de sentido de la acción es que podemos dar una buena valoración a cualquier acción, y que no solamente en este momento podemos identificar una problemática en los estudiantes universitarios, sino que tiene que ver con todos los distintos ámbitos de la realidad social. Hay una verdadera carencia de sentido en los ámbitos de la acción social, al punto de que hemos pasado del común que ya hace muchos años se viene hablando de la crisis moral a la moral en crisis, que es muy preocupante, y es un tema que le incumbe de una manera directa a la academia, especialmente a la sociología. Muchísimas gracias por la invitación y nos disponemos pues a estar atentos a la charla. Doctor Eduardo, muchas gracias por sus palabras. Y ahora sí tiene la palabra el doctor Miguel Chahín. Gracias. Bueno, muy agradecido, sobre todo a ti, Jaime. Con Jaime, pues nos conocemos, ni sacamos cuenta, Jaime, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que tan viejo podemos estar. Estamos ligados por el mismo programa, ¿verdad? Que compartimos, fuimos condiscípulos, ¿cierto? ¿Ya? Y bueno, a mí me emociona mucho estar con ustedes, porque yo diría que fui pionero también de la UNAT, cuando se llamó UNISUR, cuando se crearon las unidades operativas y los CREAT en el año 85. Yo lideré uno, y fue mi trabajo de grado precisamente en sociología. Y aquí tengo a la mano, y además soy egresado de sociología, de una especialización de la UNAT. Aquí tengo un par de revistas de UNAT, CAFAN, donde compartí artículos que precisamente hoy se tocarán así a vuelo de pájaro, pero que se tocarán. Así que yo me siento en casa, y les agradezco mucho, sobre todo Jaime, que me hayas invitado. Me emociona también tener a mi hija. Yo pensé que en el marco de la charla, los hijos serían los que menos estarían interesados en escucharlo, porque siempre lo están escuchando a uno. Tengo a mi hija mayor aquí dentro de la sala, y a un estudiante que le doy, aquí está, y a un estudiante que le doy doblemente clase. O sea, entonces eso para mí es buen síntoma. Me están dando como un avance anticipado que se les pueda estar aportando. Bueno, yo quiero compartir pantalla, porque vamos a ver cómo hago para facilitarla. ¿Estamos? Sí, sí está ahí. Sí, sí, sí se ve la pantalla Sí, bien. perfecto. Ok, bien. Bueno, ya está. Sí, listo. Listo, Miguel, perfecto. Sí, bueno, ok, bien. Jaime, yo hubiera querido incluso hacer esta presentación y con un enfoque vivencialista, es decir, hablar de lo que me ha ocurrido, o desde joven, porque le estoy hablando a jóvenes, ya, hasta la fecha, cómo ha sido mi vida, cuáles han sido las crisis de sentido. Yo creo que incluso nosotros tenemos un autor, sociólogo, padre de la sociología en Colombia, que nos hubiera animado a hacer esta reflexión de esa forma, que es Orlando Falborda, ¿no? Sobre, ¿verdad? Los sentipensantes, etcétera. Pero cuando pues se le invita a uno desde el marco de la sociología, uno dice, miércoles, tengo que hacer un abordaje, no como en los canales de la historia doble de la costa, que hay el canal A y el canal B, el canal vivencial y el canal verdad teórico.
Así que me toca mover la charla más en la intención teórica, ¿verdad? Del enfoque de sentido, de la búsqueda y crisis de sentido, que es la que más me hubiera gustado, que es la vivencialista, que es, ¿verdad?, relatar, que no se resume sencillamente a anécdotas ni a vivencias de tipo subjetiva, porque precisamente sobre la base de eso se puede reflexionar y se puede teorizar. De esta manera, lo que voy a tratar de desarrollar es más como un marco sociológico, ¿ya? Un marco sociológico que permitiría abordar la problemática de la búsqueda de sentido, ¿ya? Lo novedoso que tendría o el aporte que pudiera tener esta presentación es que lo estoy haciendo desde los mismos procesos de construcción sociológica mía. Entonces, es algo que no, bueno, no circula, no se conoce. Ya después de 30 años de uno de ser sociólogo, debería ser capaz de intentar pensar sociológicamente, y eso es lo que precisamente voy a hacer, porque precisamente es una de las cosas que yo le pido a los estudiantes, no importa qué asignatura sea, de epistemología o de metodología de la investigación o cualquier otra, y es que es necesario pensar, es necesario reflexionar. Bueno, entonces voy a presentar, no sé cómo me quito aquí de... bueno, ya. Mire la frase que ofrezco. Si la vida no tiene sentido, y en algún momento yo pensé que no la tenía, entonces no hay razón para vivir. O sea que ahí hay un problema, ¿verdad? Bien interesante, y es un reto porque a nosotros se nos están presentando suicidios entre los estudiantes. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y se me retorna la voz. No sé si alguien me podría colaborar con eso. Bueno, un par de párrafos de reflexión sobre crisis y búsqueda de sentido. Es que nos sorprende la actitud de nuestros jóvenes. Esos jóvenes pueden ser nuestros hijos, estudiantes, trabajadores, y en general todos los jóvenes con los que nosotros interactuamos. Parece que solo existe el presente para ellos. Agustín Laje hace poquito lo estaba planteando en la Feria del Libro, en una conferencia sobre el último libro que trata sobre la idiotez o el idiotismo, no sé. El pasado no tiene sentido para muchos de ellos, y para qué pensar en el futuro. Entonces están viviendo un presente, ¿verdad? Que es bien peligroso, porque no hay referencia, ¿verdad?, a la historia, ni tampoco hay una prospección. Estoy tomando una expresión en la puerta de un ascensor de la Universidad Popular de Cesar, donde, dice, estamos aburridos de estar aburridos. Entonces yo le agrego, no, estamos cansados de estar cansados, precisamente porque la primera expresión ya es bastante, digamos, conocida. Bueno, quiero ofrecerle puede parecer incluso una reflexión. En mi representación era una poesía. Yo escribí un poemario, ya, antes de los 90, lo titulé Poemías, y escribí, digamos, mi propio epitafio. Estaba al borde del suicidio, demoré 10 años luchando contra el suicidio. Es más, en el lazo en que era estudiante de sociología, yo luchaba con el suicidio, ¿ya? Y eso demoró 10 años. Y yo creo que no me suicidé de paso porque también escribí ese libro. Aparte de la atención psicológica, etcétera. Yo, digamos, que hice catarsis también con eso. Pero mire mire lo que dice el fragmento. Dice: frágil aurora de mis alas y prematuro ocaso fue mi vida. No alcancé a volar, pero mis alas estaban cansadas por el viaje.
Hay una canción que dice, yo también tuve 15 años, 20 años, algo así, ¿no? O sea, mire esto que lo escribí cuando yo tenía la edad de ustedes, ¿ya? O de muchos de ustedes. Estaba ya cansado, o sea, no había volado y ya me estaba fatigado. Yo decía, pues, ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene vivir? Ya no tendría para mí ningún sentido. Para ese tiempo yo recuerdo era marxista, etcétera. No alcancé a volar, o sea, como quien dice, no alcancé a hacer mucho, no alcancé a hacer estrella, no alcancé, bueno, y en esa época yo incluso publicaba como estudiante, tenía hasta un programa radial, debate sociológico, lo llamábamos en la Universidad Autónoma del Caribe, y publicaba en magazines dominicales, más que todo poesía, pero ya estaba cansado, ¿verdad? De la vida, entonces, bien tremendo, ¿verdad? Es como para tomar la parte vivencial y que no se quedara toda eh, el marco en una especulación sociológica. Bien, comencemos por aquí, con el enfoque filosófico de la charla que yo lo he llamado potencialidad dialógica desde hace rato. Tengo un grupo de investigación en mi ciencia que precisamente se llama así, potencialidad dialógica. Allí tenemos, digamos, 5 categorías. Entendemos por potencialidades la relación entre necesidades, capacidades, acciones, oportunidades y logro. Para que se entienda de que se trata, digamos, de un sistema, yo voy a poner el ejemplo que siempre coloco, el más sencillo, de cómo entenderíamos el uso, ¿verdad?, de esas categorías, necesidades, capacidades, acciones, oportunidades y logros, ¿no? La necesidad allí está pensada no solamente como carencia, sino como potencia, diría más potencia, como deseo. Las capacidades, ¿verdad?, son entendidas allí como los recursos disponibles por el actor. Puede ser una persona, puede ser una empresa, una institución. Las acciones, ¿verdad? Todo hecho, precisamente lo podríamos conectar incluso con la idea de hecho social, ¿verdad? O acción social. La oportunidad, como todos los elementos que están en el contexto, posiblemente algunos son recursos. Fíjense que no se habla de amenazas, sino de oportunidad. Ahí hay una visión algo positiva en términos de que no necesariamente lo que el supuesto peligro que está allá afuera me anula. Puede ser una oportunidad precisamente para que desarrolle mis capacidades, ¿ya? Y el logro en términos de realización o de nivel de satisfacción de necesidades, ¿ya? Eso lo podemos aplicar a cosas tan elemental como decir, bueno, siento hambre, ¿verdad? Es una necesidad. Tengo la capacidad de comprar, ¿verdad?, alimento. Algunos dirían, si no compro, entonces ¿qué hago? Tienes la capacidad de robar, de pedir, pues, la acción, pues, sería precisamente la búsqueda de ese recurso, de ese satisfactor. La oportunidad es de quién lo tiene, ¿verdad? ¿Dónde lo compra? ¿Dónde lo pide? ¿Quién te lo entrega? Etcétera. Y lo logro es la medida de satisfacción. O sea, esas 5 variables que pueden ser pensadas como muy como ligadas a la administración, pudiera hasta establecerse la conexión con la planeación estratégica. Recuerden debilidades, fortalezas, amenazas. Bueno, esto tiene aplicaciones para todos, realmente para hacer diagnósticos también organizacionales y empresariales. Y en este sentido, estas categorías me sirven para pensar la charla en términos, uno, de necesidades axiológicas. Regularmente, los sociólogos pensamos mucho en términos de las necesidades materiales, ¿verdad? Ay, sí, tenía que en términos, ¿verdad?, de que gran parte de pronto puede ser incluso hasta de la influencia marxista, nos plantea que, bueno, y de la condición natural del hombre. Uno dice, bueno, ¿cuál es nuestra principal necesidad? Pues la básica, diría Maslow, ¿verdad? La necesidad de supervivencia, la necesidad que tiene que ver con la conservación del cuerpo. Pero pocas veces nosotros pensamos
en las otras necesidades. Y a veces cuando la pensamos en términos como de Maslow, ¿no? Que hay una pirámide y primero tienes que satisfacer una necesidad para que pueda aparecer lo otro. Si nosotros viéramos, y por lo menos en el caso mío, si yo viera las necesidades humanas en ese sentido o en esa perspectiva, yo diría, bueno, y entonces la persona que ofrenda la vida por otro y tiene, voy a pensar incluso en uno de los fundadores de la sociología en Colombia, el padre Camilo Torres Restrepo. Diría tú, bueno, ¿qué necesidad tendría Camilo, verdad, de ingresar al ELN y morir en combate? Él ha podido hacer otra cosa. Si tenía las necesidades elementales, básicas y relacionales de otro tipo, ¿por qué entonces es capaz de dar la vida por otro? O sea, no estoy diciendo que eso sea bueno lo que hizo el padre Camilo Torres. Estoy dando el ejemplo de que no siempre debemos entender que las necesidades materiales son las determinantes. O sea, hay bastante literatura, incluso en la literatura un poco gris de la administración. Si uno lee los libros, yo he leído varios libros de Robert Kiyosaki y de Donald Trump, dicen los ricos no trabajan por dinero, ¿ya? Y otra cosa, personajes estos que se sienten mecenas y el gran hermano, como diría Orwell, como Bill Gates, que pretenden salvar a la humanidad y ponen todos sus recursos, George Soros, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿a qué están jugando? O sea, realmente es riqueza material solamente lo que le da base a la existencia de ellos, o hay algo más. Bueno, toda esta perspectiva, ya que el profesor Eduardo citaba a Weber, yo pudiera decir, bueno, fíjate, ahí tienes a Weber versus Marx, ¿verdad? O sea, cómo ver, estoy recordando en este momento el libro de Weber de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, o sea, cómo la necesidad, ¿verdad?, de desarrollo capitalista no está solamente dada por la satisfacción de necesidades básicas alrededor de fuerza productiva y relaciones de producción. O sea, hay unas ideas, hay unas motivaciones, hay unas creencias ligadas a esa actividad y que pueden ser fuertes y que pueden ser... Bueno, un ejemplo de esto es el mismo Falborda cuando habla del carácter dejado. O sea, el dejado pudiera acumular más. O incluso en la literatura general, el sacerdote Tony de Melo, escritor, Anthony de Melo, hindú, sacerdote y filósofo y orientador, en el famoso libro El canto del pájaro, que plantea precisamente cosas así. O sea, ¿por qué trabaja o se afana, verdad, la gente? Bernardo Klinsberg, que entre otras cosas también es sociólogo, ¿verdad? Él habla de la riqueza paradojal de América Latina. O sea, ¿por qué nosotros, y sobre todo aquí en el Caribe colombiano donde me encuentro, por qué nosotros nos adaptamos y preferimos vivir bien que, ¿verdad?, estar motivados a generar un proyecto de vida con respecto a un emprendimiento? O sea, ¿por qué nos adaptamos? Preferimos adaptarnos, ¿verdad?, que pensar en la obtención de riqueza. Bueno, ahí está esa, digamos, discusión entre el tema de las necesidades, cuáles son mucho más importantes. Más, el discurso de Manfred Mannef en el desarrollo de escala humana está planteando el término de las necesidades en términos axiológicos, ¿verdad? Bueno, las capacidades hacen referencia a todo lo que tenemos, ¿verdad?, para satisfacer esas necesidades. Aquí lo relaciono en el término del sentido con estos dos conceptos, son filosóficos evidentemente, pero que en estos momentos parece que hasta la academia se le está olvidando, ¿verdad?, que es la doxa y la episteme, pudiéramos decir, la ideología y la ciencia. O sea, ¿en qué marco nosotros nos relacionamos con el mundo? O sea, nos estamos moviendo en un marco ideológico o nos estamos, es más, la sociología la estamos pensando desde el estudio, desde la investigación, desde realmente la teoría, desde la relación entre construcción teórica, verdad, y realidad, o la estamos pensando en términos, vamos a decir, quizás como la tesis de Marx sobre Feuerbach, la undécima tesis
que los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar el mundo, lo que trata de transformarlo. O sea, queremos transformarlo tanto que se nos olvidó, ¿verdad?, tener un diagnóstico de eso que queremos transformar. Entonces, hoy hay ¿verdad?, un gran debate, o debería haber un gran debate, yo creo que no lo hay, de por qué vivimos más en el ámbito ideológico que en el ámbito de realmente encontrar, describir, explicar, interpretar, comprender la realidad que nosotros tenemos. O sea, a ver, y vuelvo a citar a Falborda, nosotros, los sociólogos latinoamericanos, ¿cuándo nos vamos a emancipar de los europeos? Porque es que siempre hemos vivido el colonialismo intelectual, o sea, siempre estamos pensando en, fíjense que yo he mencionado dos autores, europeos, alemanes, por cierto. O sea, ¿por qué no pensamos? Bueno, también pensé en Manfred Mannef y en Falborda, ¿verdad? Uno es chileno, el otro colombiano, pero ¿por qué no repensar precisamente la sociología desde la perspectiva, ¿verdad?, de nuestra realidad, y pensar incluso en la construcción hasta de utopía, si se quiere. Y en términos de las acciones, ¿verdad?, estarían allí las acciones autónomas y heterónomas. Ahí hay que recordar un poco a Kant, ¿verdad?, de la mayoría de edad. O sea, ¿será que nosotros, cuando hablamos del dejado, ¿verdad?, del dejado de la depresión cocina, pudiéramos estar hablando de un ser heterónomo? Un ser que, ¿verdad?, adaptativo, un ser casi ecológico, un ser que, ¿verdad?, que se quedó, entre comillas, en ese buen vivir, en esa condición adaptativa, que no tiene, ¿verdad?, el ideal de progreso, no le encuentra de pronto sentido a ese ideal de progreso. El problema es que ya dejamos de ser rural, ahora somos urbanos. Esa condición del dejado era para el campesino, para la cultura arriana, pero resulta que vivimos hoy en un ámbito, hasta la persona con oficios más ligados al campo. Yo lo veo aquí en Valledupar, donde hay muchas etnias, ¿verdad?, indígenas, por aquí que todos usan teléfono celular, o sea, están conectados, ¿verdad?, incluso a la globalización, no al globalismo, que ahorita veremos que es otra cosa. O sea, están conectados a una condición de cultura, ¿verdad?, urbana. Y en ese sentido, ¿cómo nos relacionamos? Nos relacionamos heterónomamente. Acabamos de salir, entre comillas, no sé si algunos ya salieron, otros no, de una pandemia que incluso no fue pandemia. Y todavía mucha gente no entiende el tema, porque sencillamente no estudia, no se dio la oportunidad de tomarse el trabajo de indagar que es una pandemia y cómo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud cambió el concepto de pandemia para poder instalar en todo el mundo una condición de pandemia, y se habla de vacuna cuando realmente las sustancias que se están inyectando ni siquiera son vacunas, y eso lo puede saber cualquiera yendo al diccionario y buscar cuál es la historia de las vacunas, qué es una vacuna y si esas sustancias que se están inyectando lo son. Entonces, esa condición de aceptar, ¿verdad?, el relato del otro, o de esperar que el otro me emancipe, que el otro, ¿verdad?, se haga cargo de mí, el buen hermano, ¿verdad?, o asumir yo mi mayoría de edad kantiana, de, ¿verdad?, ser ley para mí mismo, en el sentido de decir yo, bueno, realmente, o sea, ¿qué es lo que me conviene? A ver, ¿le conviene a Colombia el decrecimiento? Por favor, si estamos creciendo, ¿cómo vamos a decrecer? ¿Verdad? Porque alguien dijo que hay que cuidar el planeta. A ver, ¿dónde están los estudios realmente? Por eso algunos se burlan del tema y hablan de calentólogos. O sea, realmente se puede probar que hay un calentamiento global, y en caso que lo haya, realmente vale la pena la apuesta de que nosotros sacrifiquemos, por decirte algo, 600,000, hay 600,000 pequeños accionistas de Ecopetrol y todo lo que Ecopetrol significa para nosotros. ¿Y por qué? A ver, ¿y por qué no decrece China? O sea, nosotros somos los que tenemos que decrecer. O sea, si China es la que le hace más daño al mundo. ¿O por qué no quitamos internet y todo, verdad? Porque eso contamina, eso no se hace con artesanía. Bueno, hemos dejado, ¿verdad?, de pensar críticamente, y el pensamiento crítico es la base para la autonomía. Ya, si le estoy hablando en términos de ese fragmento, ¿verdad?, esa reflexión kantiana sobre la pregunta, así lo puedes escribir en internet, la pregunta de ¿qué es la ilustración? Oportunidad. Bueno, estamos frente a una disyuntiva, local o global.
O sea, hacemos respetar, ¿verdad?, nuestras condiciones, nuestras herencias, nuestros sueños, ¿verdad?, nuestros ancestros, nuestra condición, ¿verdad?, de países independientes, o tenemos que sujetarnos a, ahí sí, no globalización, al globalismo. O sea, la globalización no está mal, ¿verdad? Que nosotros estamos en este momento disfrutando de una charla en cualquier lugar. Yo invité a amigos incluso de otros países, no sé si estén. Y eso lo permite toda la tecnología, ¿verdad? Que genera, ¿verdad? Toda la información, la sociedad de la información, incluso la base para la sociedad del conocimiento. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que en términos geopolíticos haya centros, ¿verdad? Del mundo, élites económicas, políticas, ¿verdad? Que quieran someter, ¿verdad? A toda la sociedad a un nuevo orden mundial controlado todo, por lo que la socióloga Susana Zuboff habló del capitalismo de la vigilancia, otros le llaman capitalismo. Y en términos de logros, yo quisiera ver estas dos categorías, ser y tener, ¿ya? Realmente ya ha hecho metástasis una cultura basada realmente en el tener, en la satisfacción de las necesidades, debido precisamente a la sociedad de consumo. Bueno, últimamente no lo he terminado de leer. Compré el libro de Gilles Lipovetsky, ¿verdad? Sobre un buen libro sobre la felicidad paradójica, donde se plantea el tema de la sociedad de consumo. Fíjense, la sociedad de consumo se comienza después de la posguerra en Estados Unidos, de la segunda posguerra, ¿verdad? Y ha permitido que la gente termine incluso hasta empobreciéndose, hable incluso de necesidades cuando realmente no hay carencia, sino deseos, por la fascinación, ¿verdad?, de una cultura o una subcultura o de subculturas que tratan de buscar los procesos de identidad, de reconocimiento social, a partir del consumo. Lo más cercano del planteamiento sociológico de lo que estoy tratando de expresar es la sociología integrada, o es un enfoque metateórico de Reiser. O sea, pueden verlo en los dos tomos de teoría sociológica contemporánea y clásica. Él hace un intento, ¿verdad?, como de reunir, de sintetizar toda la sociología, y él se plantea incluso 4 categorías, ¿ya? La categoría de lo microsociológico, la categoría de lo subjetivo, la categoría de lo objetivo y la categoría de lo macrosociológico. O sea, pudiéramos decir que esas 4 categorías sintetizan toda la teoría sociológica. De una u otra forma, podemos tomar cualquier autor, siempre hacen referencia en alguna medida a la relación micro-macro, subjetivo-objetivo. Y para efecto de la charla, yo preferí asumir que lo microsociológico pudiera ser como el eje psicológico, de donde vamos a ver el tema del sentido, donde estamos viendo el término de sentido. Entendiendo por lo microsociológico, ahí pudiera pensar en el individuo y podría pensar incluso en la familia. En lo subjetivo, yo prefiero pensar, lo subjetivo, puede pensar en la educación, pero pensemos de una forma mucho más amplia en todo lo cultural, ¿ya? Sería, digamos, subjetivo social, no subjetivo individual, sino subjetivo social, lo cultural. Pero lo subjetivo individual es lo que me corresponde a mí, ¿verdad? O sea, mi yo frente a mí mismo, ¿verdad? No a mi condición de pensar que yo tengo adquirido por las formas de pensar y de actuar y de hacer, ¿verdad? De todo lo demás, que es lo cultural. El objetivo, en términos de lo material, de la realidad que existe, independientemente de mi conciencia individual, y ahí preferiría incluso ver el término muy ampliamente, el término de lo económico, o sea, todo lo que me permite a mí, ¿verdad?, situarme en el mundo y satisfacer, ¿verdad?, de alguna manera mis necesidades. Lo macro sociológico lo prefiero ver desde un eje geopolítico, o sea, porque ya por eso Falborda incluso le apuntó al término de la globalización, ¿verdad? Porque hay que ver la relación entre lo local y lo global. Entonces, estamos en un marco, ¿verdad?, geopolítico. Yo acabo de citar el tema de por qué no romper con el colonialismo intelectual, y no solamente de Europa, sino del resto del mundo, de Estados Unidos, etcétera. Y el término de integración, ¿verdad?, metateórica
que hace Riser. Si hay alguna pregunta, yo le agradezco que para el final de la conferencia, y también le agradezco al profesor Jaime que 5 minutos antes, porque hay veces que me quedo en la introducción en los primeros 40 minutos, entonces el profesor Jaime me avisa los últimos 5 minutos para tratar de dar alguna conclusión. Bueno, vamos a ver los autores que yo relaciono con esa construcción. Ahora, estos no son todos los autores, estos son los autores de la charla. ¿Ya? Estos son los autores para preparar esta conversación. Aquí tengo algunos libros a mi lado, ¿verdad? De quienes pudieron ser los elementos para reflexionar. Ahí está Freud, en una primera línea, ¿no? En una primera línea está Freud, está Víctor Frank, ¿verdad? Está Abraham Maslow, Ahora, ¿por qué cito esos autores? Muy rápidamente. Bueno, Freud por el tema de lo inconsciente, o sea que bueno, hay necesidades que son conscientes y hay necesidades que son inconscientes, ¿verdad? O sea, podríamos decir que los deseos son necesidades inconscientes, y en mi caso yo pienso que hay 4 deseos o impulsos básicos, ¿verdad? El de placer, el de prestigio, el de poder y el de seguridad. O sea, bueno, la visión freudiana, ¿no? Ustedes saben que psicoanálisis no solamente hubo uno, el de Freud, ese fue el primero, pero hay psicoanálisis como el de Víctor Frank, que se consideró luego como logoterapia, y es como la búsqueda de sentido, y por eso está Frank allí. O sea, como la búsqueda de sentido. Voy a plantear una anécdota en esa parte como para conectarlo y no hacerlo como tan especulativo. Una señora una vez se le presenta, no sé si está en el libro de la búsqueda de sentido de Frank. Él tiene varios libros relacionados con el tema, pero El hombre en búsqueda de sentido se llama el libro. Llega una señora, ¿verdad? Él era psiquiatra, y le dice, me voy a suicidar. Doctor, me voy a suicidar. La respuesta de Frank es, claro, señora, suicídese, mátese. La señora responde, pero pues yo vengo buscando ayuda y usted me va a decir que me mate. Dice, pero eso es lo que acaba de decir, que se quería matar. No, es que yo no puedo matarme porque yo tengo un hijo. Ah, entonces ahora sí comenzamos a hablar. O sea, usted puede encontrar sentido en su hijo, ¿ya? Ahora, ¿en qué encuentras sentido tú? En el marco, ¿verdad?, de la sociedad que ya dejó de ser o prácticamente está dejando de ser moderna y que es posmoderna. Abriremos un espacio, ¿verdad?, para pensar eso. Entonces, ¿cómo encuentro yo sentido a mi vida en medio de todo ese sinsentido que estoy viviendo en el mundo, ¿verdad? Vamos a ver, estamos aquí en el ámbito educativo. Eres el mejor estudiante, te esfuerzas bastante, ¿verdad?, por ser muy buen profesional. ¿Acaso eso te garantiza realmente que te contraten como profesor incluso, ya? O se garantiza desde cualquier profesión, que se garantiza realmente ser los mejores. Si volvemos a Robert Kiyosaki, dice que los estudiantes de 10, de calificación 10, trabajan para los de 6. Quiere decir que incluso que los regulares estudiantes a veces llegan a ser empresarios y los buenos estudiantes terminan trabajando para ellos. Bueno, pero ahí hay un problema, ¿verdad?, de la crisis también de la escuela. Lo que estoy diciendo es que hay un problema también de movilidad social, ¿verdad? O sea, garantiza realmente la educación como sistema de movilidad social, que siempre lo hemos visto así desde la sociología. O sea, ¿qué hacemos con estudiantes que hoy uno le pregunta, y bueno, ¿y qué estás pensando hacer? O sea, ¿qué vas a hacer después? No, yo no sé. O sea, si me llaman, ¿verdad? Busco trabajo, no sé. O sea, realmente no hay, ¿verdad? Incluso un proyecto porque hay una serie de incertidumbres. O sea, pero el que hay incertidumbre no quiere decir que no sea irracional, ¿verdad?, presentarse, formularse proyecto y realmente andar por él. Otros autores, Berger y Luhmann, precisamente Berger y Luhmann, por la idea de la construcción social, ¿verdad?, de la realidad, la perspectiva de cómo, la visión de sentido que tiene Berger y Luhmann es muy diferente a la visión de sentido que estoy planteando de Frank. O sea, acá una versión de sentido desde los significados. O sea, sentido y significado es una cosa muy diferente. El significado es más de tipo intelectual, el sentido es más de tipo espiritual. O sea, ¿qué vas a hacer o qué estás haciendo con tu vida? ¿Ya? O sea, ¿para dónde vas tú? O sea, realmente, ¿para qué vives tú? ¿Por qué vives tú? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace que realmente
valga la pena vivir. ¿Ya? Entonces son dos cosas muy diferentes, pero sin embargo eso lo ve uno, ¿verdad? En la cultura, ver todo el tema de las representaciones sociales, incluso si tomamos a Lipovetsky que acabo de citar, o a Bourdieu, ¿verdad? Fíjense que Bourdieu plantea estudios desde la perspectiva material y la perspectiva inmaterial, o sea, y habla sobre el tema, ¿verdad? De, bueno, de cómo de cómo nos distinguimos, de cómo, o sea, buscamos encontrar, ¿verdad? En medio de toda la maraña social, unos elementos que nos permitan pensar en nuestra identidad incluso. Y fíjense que estoy citando ahí una persona que aparentemente no debería estar allí, y es Mario Bunge. Yo pienso que, y no por cuestión etnocéntrica, algo así que entonces tengamos por el espíritu latinoamericano, es que a mí me parece muy importante. Bunge en algún momento será un filósofo que tendremos que retomar, porque le apostó al tema de la racionalidad. Y fíjense que la postura epistemológica es realista, o sea, donde se integra racionalismo y empirismo y todo. Con todo eso, ¿verdad? Bunge le apuesta a la construcción, ¿verdad? Racional. O sea, y cuando hablamos de construcción racional, estamos hablando incluso de que estamos en un contexto muy diferente a las perspectivas postmodernas, que son enemigas de la racionalidad. O sea, si nosotros queremos, es más, si nosotros estamos aquí es porque estamos buscando de alguna manera sentido o conocimiento o significado, ¿verdad? Pero estamos buscando, o sea, porque si no tiene, si esto no sirve para nada, entonces, ¿para qué? O sea, salgámonos de la academia y hagamos lo que queramos, porque esto no hay respuestas aquí en la academia. Lo que yo cuestiono es que nosotros estemos apagando ya y dentro de una visión prácticamente apocalíptica y eso es lo que propone incluso el tema del gran reseteo, o sea, como que dice ya la humanidad llegó a su fin, entonces vamos a cancelar todo y vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Ojo, que ese es el proyecto de una élite, ¿verdad? Mundial. No tiene por qué ser el proyecto de América Latina. O sea, nosotros todavía estamos jóvenes, bueno, yo estoy pelado por muchas partes, ¿verdad? Como para pensar que ya se nos agotó la vida o que tenemos que seguir, como en esa tesis de Rousseau, ¿verdad? Tenemos que seguir la ruta que siguieron otros, ya sea la ruta capitalista o ya sea la ruta socialista, que de alguna manera todas convergen en lo mismo, ¿verdad? En una misma élite. Ese no tendría que ser el plan para nosotros, si nosotros lo queremos. Entonces es un reto también, ¿verdad? Para pensar. Y aquí aparecen entonces en la discusión otros autores como Pedro Baños, es un coronel español, experto en geopolítica, ¿verdad? Me gusta mucho un libro de él que él lo subtitula Geopolítica de la mente. O sea, hoy la guerra está aquí, hoy la guerra no está en las armas, hoy la guerra está aquí mismo, en la web, en la información, en el tipo, ¿verdad? Hoy estamos hablando de metaverso. Ya nos amenazaron hace poquito. Bill Gates dijo algo así como que dentro de 2 años ya incluso se pueden suprimir hasta los maestros. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿la inteligencia artificial puede reemplazarnos? O sea, ¿qué sentido tiene entonces estar aquí? ¿Verdad? Yo ya digamos, tenido experiencia con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no te da sentido, o sea, te puede, ¿verdad?, articular significado sobre la base de los textos que está allí, pero nunca te puede reemplazar la capacidad que tú tienes como ser humano de autogestionarte, de autodefinirte, etcétera. Entonces, bueno, se supone que una máquina, es más, ya está inventándose una especie como de Biblia, pero no Biblia referido al judeocristianismo, sino una especie de religión en la que tú, ¿verdad?, le propongas a la máquina, así como le propones crear una sinfonía y cualquier otra cosa, le propongas a la máquina, ¿verdad?, resolver tus problemas espirituales, de trascendencia, etcétera. Entonces, Cristina Martín Jiménez te está hablando, por ejemplo, en el último libro, en uno muy bueno. Ella ha tenido 3 libros muy buenos sobre este tema geopolítico. Uno sobre el Club Bilderberg, ya experta en el tema. Ella es una periodista con doctorado y es investigadora, es periodismo de investigación. El libro sobre la verdad de la pandemia. Gracias a Andrea, que está aquí, que me lo obsequió mi hija. Y un libro reciente que se llama La Tercera Guerra Mundial y hasta aquí. O sea, es importante que nosotros veamos
qué es lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, ¿qué es eso? Y ahí está por eso Klaus Schwab en estos momentos, de la cuarta revolución industrial. El líder del foro de Davos, el fundador, ¿verdad? Del foro económico mundial y todo eso. ¿Por qué nos están proponiendo ese gran reseteo? En el 2030 no tendrás nada y serás feliz. ¿A qué se están refiriendo eso? Con despojarnos de todo, ¿ya? O sea, que piensan que ya es hora de cerrar, ya el capital mundial está en unas cuantas manos. Entonces, ¿qué nos queda? Salvar el planeta, y bajo el pretexto de salvar el planeta con una ideología también llamada desarrollo sostenible. Entonces todos terminamos, ¿verdad? Sujetos, hay que reducir la población mundial, por tanto, ¿verdad? Ya todo eso lo han dicho desde estos autores de eugenesia. Ok, aquí cité a Agustín Laje, lastimosamente, estuvo invitado a una universidad de la capital y le cancelaron la conferencia. Así no se hacen las cosas. O sea, por ejemplo, tú publicas en la web algo que no está de acuerdo con las ideas de esa élite y te lo borran de las trata de mirar a ver cuál es la cientificidad del dióxido de cloro o de la ivermectina o cualquier otra cosa para, ¿verdad? Para con uso de la emergencia sanitaria por COVID-19 y te borran, porque te hablan de sustancias peligrosas y resulta que como usan una organización de miles de médicos de América Latina la utilizaron. Bueno, estos son autores, Donati, Pierpaolo Donati, ¿verdad? Habla de la sociología como relaciones. Aquí en este caso ya no son relaciones económicas, políticas, son culturales, son relaciones. Allí realmente Donati casa con la idea incluso de Reiser y con la propuesta, digamos, que yo estoy construyendo sobre sociología dialógica. O sea, a ver, las relaciones sociales es como el yo en la psicología. O sea, lo que hace que uno sea sociólogo es el estudio de relaciones sociales. Ahora, ¿cómo son esas relaciones sociales? Que si son de cooperación, que si son de explotación, o sea, ya, es otra cosa, que si son económicas, que si son inmateriales, pero son estudios, ¿verdad?, las relaciones sociales. Paul Tournier es un autor muy sabio, o sea, considerado uno sabio, escribió muchos libros, por lo menos yo sé de unos 8 libros, un francés, era médico, fue médico, es el autor incluso de la corriente de la medicina que se llama medicina de la persona. Después vinieron cosas, recuerdo una película de Patch Adams, ¿verdad? Que es antes de Patch Adams estaba Paul Tournier planteándose eso, o sea, una perspectiva, ¿verdad?, de cómo incluso sociológica. A mí me llama la atención el libro, si lo pueden conseguir, es difícil de pronto conseguirlo, Editorial Click, de la persona y el personaje, un libro de sociología. ¿Ya? Es un libro de sociología, o sea, cómo, ¿verdad?, el problema mental está, y el problema de la falta de sentido está ligado a que realmente no nos estamos relacionando. O sea, que nuestras relaciones son de pronto técnico-instrumentales, son relaciones económicas, o sea, que no nos estamos relacionando, ¿verdad?, desde nuestro, ¿verdad?, corazón, desde la trascendencia. Bueno, y por eso incluso a veces, y valga la cuña, ¿verdad?, las agrupaciones religiosas terminan siendo terapéuticas. E incluso hasta termina siendo terapéutica las pandillas juveniles, a veces, o sea, a veces para hacer el mal, porque hay pandillas, entre comillas, para hacer bien, porque sustituyen el vacío de sentido, ¿verdad?, que no encuentran incluso en la familia. O sea que esto es una sociedad que se vació de sentido, ¿verdad?, con todo o sea, la posmodernidad hizo su daño, ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho. O sea, es necesario en estos momentos mirar a ver, recoger los pedacitos de razón que quedaron dispersas, ¿verdad?, en algunas personas, porque no todos se declaran racionales. Yo sí me declaro racional, y declararse racional no es ser racionalista, porque un empirista es racional, ¿ya? Desde la fenomenología o desde cualquier corriente epistemológica, ser racional. Es más, no podemos hablar de ciencia sin hablar de razón. O sea, lo que nos hace estar aquí es precisamente la razón. O sea, y es más, utilizar la razón para contradecir la razón, perdone, eso es una estupidez. O sea, estás utilizando la razón para decir que la razón no es.
eso mucho más que locura, es estupidez. Se sabe, pero por aturdido, o más bien un concepto un poco más fuerte que no es estupidez, sino sería perversión. Porque cuando o sea, la razón no te permite identificar la realidad y tú prefieres una condición de anomia, recuerden el concepto durkheimiano de anomia, ¿verdad? Es que, o sea, yo soy mi propia ley, a mí no me importa, no me interesa lo que, ¿verdad?, hagan los otros, lo que sea normal, o sea, yo, ¿verdad?, defino lo que es normal y lo que es ley. Entonces, ahí estamos hablando de una condición racional, porque el anómico es racional, diferente al demente, ¿verdad? Pero es carente de norma, o sea, entonces, si es carente de norma, y va en contracorriente, es perverso, sencillamente. Entonces, perverso es el que hace lo malo sabiendo que es lo malo, en otras palabras. Estas categorías sociológicas se derivan de todo lo que anteriormente he planteado. Necesidades humanas, en términos de materiales y inmateriales, dónde nos vamos a mover, o sea, en qué parte sitúa. A ver, hay razón para que yo me frustre porque yo no puedo tener como profesor un Mercedes-Benz, o porque yo no puedo, o sea, hay razones para, ¿verdad?, para pensar de que no vale la pena vivir si yo no tengo, no vivo igual que los europeos o los norteamericanos. O sea, a ver, no estoy diciendo que seamos conformistas, no, lo que estoy diciendo es, ¿verdad?, en dónde situamos nosotros la reflexión sobre el sentido. O sea, ¿es material? ¿Es en el tener? ¿O es en lo inmaterial? ¿Es en el ser? O sea, a ver, ¿dónde queda entonces el artista? ¿Verdad? ¿Dónde queda el filósofo? Realmente, ¿dónde queda incluso el maestro? Nosotros sabemos que realmente no nos pagan y nunca nos van a pagar lo que realmente deberían pagarnos. Entonces nosotros ejercemos una especie de apostolado aquí. Hay que hacerlo por lo que logramos, ¿verdad? Con los estudiantes. A ver, por ejemplo, si los estudiantes de pronto, vamos a decirlo un poquito psicoanalíticamente, o sea, tienen un insight, vamos a decirlo un poquito teológicamente, tiene una metanoia, o se da una metanoia, o vamos a decirlo en términos de una visión logoterapéutica, por confrontación, ¿verdad?, noutética, la persona encuentra que vale sentido. Yo anoche le puse un 1, que no es calificación que yo dé a un estudiante, pero a ver si como que entiende, o sea, de qué se trata, porque él está jugando, él juega, y ustedes, yo no sé a quién está engañando. Entonces, bueno, vamos a probar a que realmente merecía el 1 porque no hizo nada. Pero mi intención es, ¿será que puede pensar, reflexionar un poquito sobre qué está haciendo aquí? Porque es mejor que se vaya, él ni siquiera me asiste a clase. Bueno, entonces, ahí está, digamos, una teoría, de allí se derivaría, bueno, tenemos que construir una teoría de la necesidad. Me dirá, pero de necesidades, ¿acaso no existe la teoría de necesidad de Marx, o de Maslow, o de Manfred Mannich, o de cualquier otro? Vamos a pensar en una taxonomía de las necesidades y encontremos la necesidad, digamos, de trascendencia, por lo menos en la conceptualización dialógica. Para mí eso es una racionalidad, la de trascendencia. O sea, el ser humano nunca se ha quedado quieto en la historia, nunca. Es más, vas a la sociedad más primitiva y siempre están pensando en algo más. Así sea que expresen ese algo más en mitos, en religiones, en leyendas o en cualquier otra cosa. Bien, capacidades humanas. Tenemos pues hoy el debate de vivir en la modernidad. Ahora, la pregunta ¿es necesario entonces otra vez, digamos, volver a la modernidad? Es que, o sea, ¿acaso la modernidad no trajo también algunas cosas que no queríamos, como el desarrollo capitalista y obviamente la explotación y todo lo demás? Bueno, la modernidad también trajo el socialismo. Entonces, dirán un socialista posmoderno, bueno, entonces, pero ya no es el socialismo marxista, entonces es un socialismo que se derive de la teoría crítica, pero bajo ideas como más radicales, como por ejemplo que reconstruyamos todo y que vamos a decodificar todo, a deconstruir todo y que vamos a hacer un borrón y cuenta nueva y vamos a considerarnos unos nuevos seres humanos bajo un concepto transhumanista. Sí, ya hay gente planteando, ¿verdad?, eso realmente. Acciones, entonces tendríamos que discutir en términos de las representaciones sociales, o sea, ¿qué es lo que circula? Alguien decía ayer, bueno, fíjate, eso no es la misma cosa contestarte con un emoticón, o sea, ¿por qué no escribes un discurso, verdad? ¿Por qué me vas a contestar con un emoticón? Oportunidades, acciones ahí, acciones sociales, recibir y dar.
¿ya? Y ahí nuestra profesora que abría con el tema de los ninis, ¿verdad? Y de lo que siempre están esperando, o sea, de gran parte de la juventud que está esperando que le deben, 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 que tienen que darle, ¿verdad? Pero ¿qué da? Al contrario, a veces destruye, o sea, muchas veces destruye, ¿ya? ¿Qué da? Entonces, a ver, le ha encontrado sentido al dar, ¿ya? ¿Y qué es dar? O sea, ¿y para qué dar? Ya, o sea, a ver, no estoy diciendo que tú no reclames derechos y que no tengas, ¿verdad? No exijas incluso recibir. Lo que te estoy diciendo es dónde estás centrando tú tu vida. Ya, la estás centrando, ¿verdad? En una condición de recibir, de que yo soy heterónomo, entonces todos tienen, ¿verdad? Tienen que tratarme, ¿verdad? Como niño, tienen que, o sea, yo he tenido experiencias, digamos, de trabajo con comunidades, donde lo peor que he podido hacer es darle cosas, darle incluso capital, darle recursos para que, o sea, en la buena intención mía de generar procesos de desarrollo, de autodesarrollo, leyendo a Manef o leyendo a Yunus, ¿verdad? Sobre la empresa social o cualquiera de estas cosas, la banca descalza. Y entonces resulta que la gente de pronto comenzó a pensar, dame, 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 y el Estado tiene que darme y todo tiene que... O sea, a ver, no estoy hablando de que haya una desigualdad económica, un Estado, ¿verdad? Que realmente no consulta las necesidades de las personas. Estoy refiriéndome a la cultura, a una cierta cultura de la pobreza y del asistencialismo, ¿ya? Y esa condición incluso existe en muchos de nosotros. O sea, estamos esperando que nos resuelvan el problema. ¿Y por qué no lo resolvemos también nosotros? O sea, a ver, ¿por qué no cooperamos nosotros para resolver el problema? ¿Por qué no generamos alianzas? Precisamente ayer estaba leyendo un libro de uno de estos alemanes que fue el primero que comenzó a hablar en la misma línea de toda la visión, ¿verdad?, de la estructura empresarial japonesa, y hablaba desde la empresa, o sea, la empresa por la cooperación, ¿ya? Cómo, ¿verdad?, puede darse. A nosotros nos enseñaron, bueno, desde una visión de la sociología, ¿verdad?, que el rico y el pobre, el dueño de los medios de producción, con respecto a o sea, que la institución, la empresa donde trabajo es como mi enemigo, que me oprime, a ver, y acaso personajes como, por ejemplo, que habla del bien común, ¿verdad? Christian Felber, ¿verdad? Incluso hasta hay marxistas de Julio Silva Colmenares que habla del nuevo modo de producción en términos de la cooperación. O sea, entendemos, ¿verdad?, la dimensión de la cooperación que implica que podamos tener economías de aglomeración, de asociatividad, incluso entre nosotros. O sea, no estoy consagrando un sistema, incluso Yunus hablaba de un nuevo sistema capitalista. No estoy diciendo que eso sea bueno, lo que estoy diciendo es que la cooperación siempre ha sido buena, y gran parte del estudio de la sociología se mueve, ¿verdad?, en el tema de la solidaridad. Recuerden a Durkheim, ¿verdad? Bueno, oportunidades sociales. Estado-nación, todavía lo tenemos, que está en jaque precisamente por esa élite mundial que ya comenzó desde la Organización de Naciones Unidas, que es una organización privada, ya igual que Bilderberg, igual que el Foro de Davos, privada, a convertirse en un superestado. A un superestado, o sea, un estado que rompe. Ya de hecho las transnacionales habían violado nuestra soberanía nacional, ¿ya? O sea, ¿por qué tenemos que sembrar semillas transgénicas aquí? Si nosotros tenemos semillas naturales aquí, la semilla natural, o sea, ¿quién ha dicho que la semilla transgénica es mejor que la semilla natural? Hay estudios científicos, harto estudios científicos para eso. ¿Y por qué seguimos entonces pegados de Monsanto aquí en Colombia? ¿Por qué no escuchamos, verdad, la forma como se trató a los arroceros del Huila, ¿verdad? Búsquense el tema de Victoria Solano, el documental sobre la resolución 970 del ICA, a propósito del TLC con Estados Unidos. O sea, a ver, ¿por qué tiene otro que venir aquí, verdad? ¿Por qué nosotros hemos perdido soberanía alimentaria? ¿Por qué se la hemos entregado a las transnacionales? ¿Y por qué incluso los gobiernos que se dicen progresistas insisten con esto, verdad? Reflexionamos que en el fondo de la cosa hay algo que va más allá de capitalismo y socialismo, ¿ya? O todavía nos estamos peleando aquí pensando que el problema es izquierda contra derecha, ¿ya? O sea, estamos poniendo las cosas en los términos que debemos, de pronto, como por ejemplo patriotismo y globalismo,
Bueno, el punto es, hay ya, pues ellos piensan que en 2030 todo lo van a tener. Así que hay que volver a pensar, o sea, hay que volver a pensar la sociología, pero desde aquí, ¿ya? Desde aquí, ¿ya? Y nosotros, nada más es que tengamos ese grito de independencia, ¿verdad? Que nos planteaba Falborda, aunque Falborda quedó atrapado, ¿verdad? Dentro de la corriente marxista, pero de todas maneras él tuvo la intención de romper, ¿verdad? Y pensar en una sociología desde nosotros mismos. El logros en términos de crecimiento y desarrollo. Una cosa es el crecimiento en términos de tener y otra cosa es el desarrollo en términos de ser. O sea, a ver, uno puede medir el crecimiento por el Producto Interno Bruto, incluso por el per cápita. ¿Ya? Lo podría hasta medir por la competitividad. Pero ¿por qué no lo medimos también por el IDH, por el Índice de Desarrollo Humano? ¿Por qué no lo medimos por el Gini, por la concentración de la riqueza? ¿Por qué no lo medimos por democracia? O sea, si nosotros tomamos esos indicadores y medimos a China, aunque China tenga el primero, el segundo, ¿verdad? PIB del mundo, es uno de los países del mundo que tiene mucha menos democracia que Colombia, ¿ya? Porque tiene mucho menos, ¿verdad? El Gini tiene mucho más concentración, ¿verdad? Que el nuestro, que es uno de los peores del mundo, por cierto. Entonces, ¿por qué tenemos que medir siempre por el lado material? ¿Por qué no lo medimos por los otros lados? ¿Verdad? Por la calidad de vida, por la satisfacción de necesidades, ¿verdad? De las personas y de acuerdo también a la cultura ¿verdad? Que se tenga en ciertos lugares. Incluso hasta Marx hablaba de eso, cuando hablaba de la cerveza en los europeos, los alemanes, etc. Referentes o temas, ¿ya? Para esa construcción teórica sobre el sentido. Razón, deseo, motivación, sentido. No quiero reiterar más sobre ese tema. Humanismo, terricentrismo, algunos le digan terricentrismo y eso que, bueno, ese es un concepto que estoy tratando de darle contenido desde hace unos días, porque es que nos volvimos adoradores ahora, ya no somos humanistas, ya. Ahora ya no es el humano, sino la tierra, la persona. Incluso hay hasta una religión secular, ya el Papa Francisco incluso habló en las encíclicas de la Pachamama y hay una revuelta en el seno del catolicismo de cosas que consideran un sacrilegio sobre el tema de incluso grupos indígenas quejándose de haber hecho eso, de la adoración de la Pachamama. El punto es, entonces la tierra es más importante que el hombre, ¿ya? E incluso los productos de la tierra, ¿ya? Ahora tú podrás decir, bueno, pero es que nosotros también somos productos de la tierra, porque nosotros, o sea, nos nutrimos precisamente de la tierra, o sea, vivimos por la tierra. Y si eres creyente, incluso recuerda que eres barro, ¿ya? Pero entonces, bueno, ok, entonces tienes la misma dignidad que el perro y que el gato y o sea, y el animalismo, bueno, es parte de esa perspectiva terricéntrica. O sea que el medio está primero. O sea, a ver, si tanto están preocupados, repito, por el medio, ¿por qué no le quitamos todas las antenas, todas las montañas que vemos por aquí? ¿Ya? Porque es que las antenas contaminan y contaminan también la atmósfera y los satélites y la fibra óptica y todo eso lado. O sea, desmontemos todo. No vamos a desmontar solamente el petróleo, o sea, tenemos que desmontar todo, ¿verdad? Esta tecnología que nos hace daño, o sea, para producir. A ver, ¿cuántos elementos contiene un computador, un celular? ¿Qué más contaminación tenemos nosotros? Y no que tenemos pegados varios aparatos, ni siquiera un solo aparato, sino varios aparatos en la casa, recibiendo radiaciones, recibiendo todo este tipo de cosas. ¿Acaso incluso la electricidad desde hace mucho tiempo no hay estudios que plantean cómo la electricidad contamina? Mucho más con esto, pero con eso no se meten. Transhumanismo, el sueño, ¿verdad?, de que nosotros, a partir de la llamada cuarta revolución industrial, pudiéramos encajar, encuadrar, hacer la relación entre lo cibernético y lo biológico, en general. Bueno, recuerden que Bill Gates, por cierto, está hablando de una nanotecnología, ¿verdad?, incluida en las personas para controlar su salud y porque nos quieren salvar, esa es la idea, o sea, nos quieren resguardar, entonces la idea, ¿verdad? Mire todo el tema de la inteligencia artificial, hasta ahora la inteligencia artificial está allá afuera, pero pronto la inteligencia artificial, y hay avances, bastantes avances sobre eso, va a estar dentro de nosotros, y está interactuando con nuestra condición biológica. Entonces dejaremos de ser humanos, ya no seremos humanos, seremos transhumanos. Será la idea del hombre creándose a sí mismo, que es una idea, por cierto, vieja. Leamos los libros de Harari, ¿verdad? Por lo menos los 3 libros de Harari, ¿verdad? Para darnos cuenta que esto es la nueva visión sociológica
de esa nueva sociedad reseteable, ¿verdad? De la que habla revista como The Economist, en cuanto al nuevo orden mundial pensado por Rockefeller y otros. Entonces, pensamos, yo recuerdo una vez al maestro, o sea, no envejece, por cierto, ¿verdad? Porque nosotros cuando estudiamos sociología veíamos al maestro español, a ver, de la sociedad de la información y del conocimiento, ayúdenme, decir, ¿verdad? Que bueno, que ya estábamos en la sociedad de la, ¿verdad? Del conocimiento. O sea, ¿cuál sociedad del conocimiento? Sociedad del conocimiento es cuando hay debate. Sociedad del conocimiento vivieron los griegos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad de la información, o sea, una información que no analizamos, que no depuramos, que no discutimos, ¿verdad? Muchas de las tesis, yo he estado diciendo últimamente que muchas de las tesis de grado, incluso de doctorado, porque tengo la oportunidad a veces de ser profesor en doctorado y postdoctorado, que muchos son recorte y pega, o sea, que no hay tesis allí, ¿ya? Entonces, o sea, que es preocupante, ¿verdad? El tema de dónde hoy que te dicen, no, pero es que no le preguntes a los estudiantes porque ya todo eso lo puede hacer. Sí, o sea, está bien. ¿Cómo resuelve con la inteligencia artificial el examen donde yo le estoy diciendo que relacione la teoría, ¿verdad? Y no solamente una teoría, sino varias teorías, y que me la relacione con un problema particular de su vida o de la clase o de la comunidad o de aquí mismo? Ahí si no hace investigación no puede. O sea que hay unos límites. Y a ver, ¿y para qué estudiamos nosotros? No estudiamos incluso para estudiar la realidad y para entonces gestionar desarrollo con eso. Y entonces, ahí hay un problema, ¿verdad? Serio. ¿Cómo estamos utilizando nosotros la información y en qué medida estamos decreciendo el conocimiento, en el conocimiento hasta el punto que vamos a llegar, yo lo estoy diciendo hace días, ya a una sociedad feudal, o sea, a una sociedad en la que realmente, o sea, no se piensa, o sea, se adoctrina, ¿verdad? Y eso llega, hay un nivel de adoctrinamiento tremendo, incluso en las universidades, y eso comenzó con la famosa educación bancaria de la que habla Paulo Freire, ¿verdad? Que estudiamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ayer yo hice un par de exámenes, y uno de los exámenes se hicieron por libro abierto y sin embargo se pierden. Ahora, ¿por qué? Porque no se está comprendiendo lo que se lee. Así de sencillo. Es más, hice un examen donde todos los estudiantes podían hablar, comunicarse, o sea, darse la respuesta y después escoger la respuesta correcta y con todo eso lo perdieron. Ya, o sea, me tocó ponerle una nota ahí positiva, pero por no ponerle 1, 2, ¿verdad? Pero ¿cómo así? O sea, que entonces, ¿pero por qué? Porque realmente no estamos pensando, no estamos reflexionando, no estamos siendo críticos, ¿verdad? Y hablamos de la crisis mundial. Hay una crisis, la anomia, recuerden que eran de minorías que se salían, digamos, de la corriente racional, ¿verdad? Del mundo de ese momento, de la sociedad de ese momento, ¿no? Pero es que resulta que ahora o sea, lo normal es la minoría. O sea, lo que tiende es a prevalecer la normalidad. Entonces hay una condición de anomia total. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sencillamente, porque el centro de gravedad de todas las cosas es el uso de la razón y desplazamos la visión humanista del mundo. O sea, yo defiendo con todo lo que yo me confieso cristiano. O sea, y yo defiendo la razón y no soy racionalista, porque es que sin razón, ¿a dónde vamos? Sin razón no podemos estar aquí. Sin razón no podemos pensar para bien o para mal. ¿Ya? O sea, entonces, ahí hay un problema bien serio, ¿verdad? O sea, si hay carencia de razón, o sea, si la razón no tiene condición de validez, porque no nos interesa la realidad, entonces piensa lo que quiera y haz lo que quiera, y esa es la sociedad que tenemos en estos momentos. Entonces, vamos a plantear, recomponer dos frases. Hay una soledad de América Latina, sí, la soledad de América Latina, entre otras cosas, mancillada, explotada, ¿verdad? 500 años atrás los europeos, ¿verdad? Vinieron y nos masacraron, ¿verdad? Las poblaciones indígenas que estaban en una etapa formativa, nuestra cultura y todas las cosas, bueno, impusieron, ¿verdad? Un modo de producción, etcétera, varios modos de producción. Ok, ¿en qué estamos en estos momentos? Estamos en lo mismo, ¿ya? Nos están vendiendo una sociedad, ahorita estarán aquí la ciudad de 15 minutos o de 15 kilómetros, que ya lo están haciendo incluso en Europa, ¿ya? Algunos papas hablaron del continente de la esperanza, yo me tomo esa parte,
O sea, nosotros ya, si el mundo está en crisis, no tenemos por qué seguir por allá. Ya eso colapsó. Colapsó el capitalismo y colapsó el socialismo. Colapsó el marxismo y colapsó todo el neoliberalismo. O sea, si todo eso colapsó, entonces ¿por qué no pensamos? ¿Por qué no repensamos? Es que si nosotros volviéramos, ¿verdad? Hiciéramos el esfuerzo por pensar, no estaríamos aburridos, no estaríamos distraídos, no tendríamos la crisis existencial, estaríamos trabajando por construir un nuevo tipo de sociedad. Así que, ¿de qué estoy hablando? De construir una nueva utopía. Categorías. Axiocracia, por ejemplo, ¿ya? Que sería como el gobierno de los valores. El concepto no es mío. Lo puedes buscar ahí, ¿ya? Pero es el gobierno de los valores. O sea, sin valores, ¿para dónde vamos? No tiene que haber unas reglas mínimas de juego, ¿ya? Por ejemplo, regla mínima de juego en esta conferencia es que primero el conferencista habla y después se discute y todo, regla de juego. Si al comienzo todos estuviéramos hablando, o sea, ¿cómo podemos comunicar? Tiene que haber regla de juego, ¿ya? De alguna manera, eso de que se puede vivir sin regla, eso es más que anarquismo. Eso, ¿verdad? Es el gran legado de la posmodernidad que ha disuelto realmente la sociedad. O sea, acabó, ¿verdad? Está acabando con la sociedad. Está haciéndole pensar al joven que ya no tiene sentido nada, ¿ya? Que realmente vegete, disfrute, viva de su cuerpo y que ya apague y vamos, ¿ya? Porque de pronto se ha fomentado más el odio que el amor. Recuerden que es eso de que la violencia es la parte de la historia y que la lucha de la sociedad hasta nuestros días, la lucha de la historia de la lucha de clases. Eso llega. Hablamos de capitalismo salvaje, hablamos, ¿verdad? De toda la... Sí, a ver, ¿y qué pasó con el amor? Ah, no, es que el amor que es para ¿qué? Para las mujeres, ¿ya? ¿O es para los poetas? O sea, ¿y qué es amor? ¿Ya? Podemos pensar el amor en términos, ¿verdad? De educación, el amor en términos de, ¿verdad? Yo he visto libros, Amor al trabajo, ¿ya? O educación o empresa por valores, de Blanchard, por ejemplo, ¿ya? Administración por valores. O sea, ¿por qué no pensamos en términos, o incluso hasta epistemología en términos de amor? A ver, ¿cómo así? O sea, no estoy revolviendo, ¿verdad? Subjetividades o ideologías o sea, si pensamos en términos incluso a lo inverso del materialismo dialéctico, que plantea una ley como la identidad y lucha del contrario. ¿Qué tal si en vez de darle peso a la lucha del contrario y por tanto al odio, le diera peso ya a la identidad como el elemento que construye? No estaría pensando en destruir, estaría pensando en construir. ¿Sí ves? O sea, hay que darle la vuelta. La misma vuelta que que Marx le dio a Hegel. Ya, le dio la vuelta. Incluso la misma vuelta que Marx le dio, ¿verdad? A Heráclito. Heráclito no era lo que Marx estaba pensando. Ese es otro tema. Ya, es modernidad. Ya, o sea, tengo que limitarme. O soy moderno, o soy posmoderno. O sea, ¿por qué no dejo pasar todo eso y digo, yo me salgo de esto? Vamos a construir colectivamente una nueva manera de ver y de vernos. Ya, un tipo de sociedad, una contribución de América Latina al mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Europa se apagó. ¿Y sabe por qué se está apagando Europa? Porque perdió la razón. Y nadie que pierda la razón puede sobrevivir. O sea, nosotros todavía todavía estamos en búsqueda de algo. Algunos ya se dieron por vencidos, están angustiados, ¿ya? Están como el poema que yo escribí hace 30, 40 años, ¿verdad? Creyendo que ya terminó la vida, ¿ya? Y mucha gente vive así, ¿ya? Aburrido de estar aburrido. Pero no hay tiempo para aburrirse. ¿Sí? Hay esperanza si nosotros, ¿verdad? Encontramos sentido. Es lo que yo estoy tratando de decir. Entonces, asociativismo, ¿ya? Como posibilidad de generar procesos empresariales, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, Mohamed Yunus, ¿por qué no le dieron premio de economía a Mohamed Yunus? Ya, sino premio Nobel de la Paz. Mohamed Yunus, los trabajos de Mohamed Yunus era un profesor de economía, ¿ya? En Bangladesh. Ya se generó la llamada banca descalza o Grameen Bank, banco de los pobres, lo llamaron incluso aquí, banco de confianza, le llamamos aquí en Colombia incluso a eso. Ya la empresa social, que es una empresa, es una empresa de economía social. O sea, ¿por qué no pensamos en ese tipo de cosas? ¿Ya? Porque tenemos, a ver, la historia nos muestra que la democracia está íntimamente relacionada con el desarrollo de la clase media. ¿Ya? Por eso fue que en Estados Unidos no se dio revolución socialista.
¿ya? Porque incluso al decir de algunos, los obreros se aburguesaron, comenzaron a vivir bien. A ver, que nosotros los que estamos aquí somos clase media, ¿ya? Aunque baja, pero o media, ¿por qué? Y todavía nos quejamos porque no tenemos muchas cosas. Yo en este momento no tengo aire acondicionado aquí en donde estoy. Ya debería tenerlo, ¿cierto? O sea, es elemental para un profesor, ya tener aire acondicionado en su estudio. No lo tengo, ¿ya? O sea, tengo un carro viejo, ¿por qué no tener un carro, verdad? Un carro mejor, no lujoso, sino un carro mejor. Es que eso es pecado de acaso, o sea, es que no, o sea, somos burgueses por el hecho de satisfacer unas necesidades elementales para poder, ¿verdad? Hacer nuestro trabajo, ¿ya? Incluso hay mucha gente que me dice, ni siquiera puedo, yo no sé cómo, Miguel, tú te la pasas comprando libros, yo no sé cómo comprar libros con esos salarios. Hombre, o sea, no deberíamos tener unos ingresos eso no es, o sea, eso no es ser burgués. Eso es vivir en una condición mínima de clase media. O sea, si toda la sociedad pudiera tener, ¿verdad? Lo que tenemos, lo que estamos aquí, y más incluso de lo que estamos aquí, porque pudiéramos tener mejor, y eso es parte de la dignidad humana. Pero a ver, si seguimos con el capitalismo salvaje, ¿a dónde vamos? A lo mismo que el socialismo del siglo XXI, el venezolano, el que se está implantando en este momento en Colombia, nos va a llevar. O sea, a que en el 2030 no tendremos nada y seremos felices. El concepto de localización, que es un concepto muy utilizado incluso por Falborda, como construcción, ¿verdad?, de tejido social, como la posibilidad de interactuar. Yo he estado diciendo cosas de Internet, pero es que Internet no es malo, entre comillas, malo, o sea, malo es moral, ya malo, ¿verdad? No, nos estamos comunicando a través de Internet, que tenemos buen uso de Internet, pero cuando Internet me espía, cuando Internet me controla, cuando Internet hace lo que hacen con los chinos, ¿verdad?, que están controlados, los premian, los castigos, ese Internet no es. O sea, ese Internet no es el que realmente deberíamos tener. Sí, entonces, bienvenido, ¿verdad?, la globalización y bienvenido las tecnologías de la información y la comunicación y todo lo demás, pero en los marcos, ¿verdad?, de una sociedad que pueda, y entramos a entrar al concepto de cohesión social, de que podamos, ¿verdad?, coexistir. A ver, toda sociedad, no importa el tipo de teoría sociológica, toda sociedad existe porque hay un mínimo, ¿verdad?, de legitimidad, para decir un poquito beberianamente, en la relación. Hay un mínimo, aunque sea incluso en la opresión. Yo no estoy diciendo que sea ideal vivir en una sociedad oprimida. La sociedad colombiana es muy injusta desde hace rato. Yo no estoy defendiendo aquí derecha, ¿verdad?, mucho menos la izquierda. Es que ninguna de esas dos cosas nos sirve, ¿ya? Y por eso, si uno encontrara esos causas de esa utopía que le estoy planteando ahorita, ¿verdad?, con asociativismo, con aciocracia, con modernidad, ya estaríamos nosotros pensando que tenemos mucho trabajo como para aburrirnos y tener angustia existencial. Y termino con esto. Digamos que yo trabajo en entre comillas, una pedagogía de la transformación social. Esto va mucho más allá de algo que llamé pedagogía dialógica. O sea, sin transformación, o sea, no. Transformación. ¿Y de dónde la transformación? ¿Ya? De afuera hacia adentro, esa es la perspectiva, ¿verdad? Recuerden, del paradigma crítico social, marxista, etcétera. O de adentro hacia afuera. Yo prefiero de adentro hacia afuera. Hay que comenzar a transformar, ¿ya?, nuestra mente. Esa es la primera que hay que transformar. ¿Ya? Dejar de repetir como loro, dejar de verdad, de comenzar otra vez a pensar, pero desde nosotros mismos, desde nuestra realidad. Pedagogía de la transformación social. ¿Ya? Lo principal es motivación. ¿Por qué nos quejamos que los estudiantes, hombre, no, lo motiva realmente? ¿Está motivado? Hay motivación intrínseca y extrínseca. Realmente hay motivación intrínseca en ellos. ¿Quieren estar ahí? ¿Les interesa la asignatura? ¿Les interesa? O sea, ¿qué sentido ven? Más allá incluso de la motivación. La motivación trasciende, el sentido trasciende la motivación. ¿Ya? O sea, yo diría que el sentido es una necesidad religiosa de las personas. Por eso pienso yo que Víctor Frank tenía mucha razón, ¿ya?, en su planteamiento de logoterapia. Capacidad de desarrollo de pensamiento crítico y creativo. Fíjense, yo tengo una asignatura que es nueva en el programa sobre el pensamiento crítico social. Fundamental. Ahí no enseñamos nada. Yo por lo menos no tengo pretensión de enseñar nada. Ahí toda la clase es buscando formas de pensar críticamente.
O sea, no tienen que estar de acuerdo con el profesor. Eso, ¿ya? No sirve para nada que estén de acuerdo conmigo. Pueden tener el pensamiento que quieran, ¿ya? Vamos a, claro, obviamente, revisamos documentos, los miramos, ¿ya? Y se sientan posiciones frente a eso. No solamente se reflexiona, sino que se discute, ¿ya? Y se proponen cosas. Pensamiento crítico y creativo. Experiencias prácticas de transformación. Hay unas, ya, yo creo que eso es lo que yo creo que más tengo. He trabajado con adictos indigentes por años. He trabajado con comunidades de desplazados de extrema pobreza también por años, ¿ya? Porque es como cuando se plantea el estudio del suicidio, ¿verdad? O sea, el suicidio que es el fenómeno, digamos, sociológico más cercano a la psicología que puede haber, porque toca al individuo. Entonces, ¿cómo, verdad? Aquí el problema es cómo tocamos al individuo, ¿ya? O sea, ¿cómo hacemos que ese individuo se meta en el cuento? ¿Ya? Si son los estudiantes, porque aquí hay varios profesores, ¿cómo se meten en el cuento de la clase? ¿Ya? ¿Cómo se mete en el cuento de la carrera? Yo le digo a los estudiantes, si ustedes son sociólogos por lo que estudiaron por el programa, van a salir mal. Ustedes tienen que construir su propio currículo, o sea, cojan lo que, ¿verdad? O sea, busquen, construyan su propia, ¿verdad? Su propio currículo. No estoy diciendo que no esté mal, que esté mal el del programa, sino que tú debes construir el tuyo. Eso es ser autónomo, eso es ser crítico, eso es ser participativo, ¿ya? Y por último, ¿verdad? Yo trato de ser consecuente con todo esto, construyendo una didáctica dialógica. Incluso tengo abierto en este momento una investigación, ya por lo menos hay un libro sobre eso, ya escrito, publicado hace varios años, pero bueno, seguimos investigando sobre el tema. Bueno, yo estoy muy agradecido, Jaime, por esta oportunidad que me has dado, pues, poder compartir algunas cosas de tipo conceptual. Me hubiera gustado más plantearlo en términos de las vivencias, como te dije al comienzo, pero bueno, ya esperemos pues que esta reflexión pues motive reflexión, discusión, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Miguel. La verdad es que es un tema sumamente interesante por la forma como ha venido el mundo, ¿no? No solamente a nivel occidental, sino oriental, orientando toda una serie de estrategias bajo unos parámetros de cambios repentinos en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo generacional fundamentalmente, ¿no? En ese sentido, indudablemente hay algunos interrogantes que vamos a leer aquí en el chat, no en forma general. Vamos a leer algunos interrogantes. Para criticar al estudiante tendrían que hacerse la academia, la autocrítica, es una pregunta, ¿no? Del por qué profes más papistas que el Papa y no permiten que el estudiante se salga del patrón que le dictan, ¿no? Es sumamente interesante, es interrogante. Totalmente de acuerdo también. Sí, también hay un libro que dice que quién le enseña a los profesores. es correcto, así es. Igualmente comentan sobre la epistemología del sur, es de lo que se habla en la sociología con enfoque ontológico para el mundo de hoy y la manera de pensar el futuro. Democracia, en forma de interrogación, la que utiliza cierta élite de acuerdo a qué tanto beneficio le produzca. Respetable, pero no siempre se consigue ese encuentro consigo mismo y puede ser, leo textualmente, 2 puntos, divisar el mar, la luna, la naturaleza, los animales, o será que se pretende que seamos fotocopias. ¿Puedo hacer una réplica allí al comentario? A lo primero, pues estoy totalmente de acuerdo. Con respecto a eso,
una cosa es la democracia y otra cosa es la ciocracia. O sea, la democracia terminó instrumentalizada, ya, y sabemos, o sea, que realmente nosotros no hemos vivido democracia. Y con respecto al tema de la epistemología del sur, yo no estoy hablando de la epistemología del sur. Ahora, podría entenderse de que este es el sur y que entonces es una epistemología marxista. Yo no estoy hablando desde el marxismo. Estoy hablando desde una perspectiva, ¿verdad?, que vamos a decir que supera, trasciende la perspectiva marxista, porque es que el marxismo plantea o sea, el problema digamos, de la destrucción, ¿verdad?, incluso de la familia, ¿ya? Y del individuo como tal. O sea, y el individuo es sagrado y la familia es sagrada. Y con esos términos, sagrado, ni siquiera es, ¿verdad? Es porque haya que defenderla racionalmente. La familia ha existido, ¿verdad? Desde el comienzo. ¿Ya? Ahora, el Estado se puede redefinir, digamos, el Estado se puede replantear, claro que se puede replantear el Estado. Podríamos pensar en un Estado, ¿verdad?, que o sea, no sea el tradicional controlado por unas élites. Porque es que definitivamente el remedio termina siendo peor que la enfermedad. El Estado socialista es todavía ya más opresivo que el mismo capitalista, porque ya es una élite más reducida la que gobierna. Y no me refiero a los capitalistas locales, a la élite local, sino a la transnacional, ¿verdad?, que orquesta todo el proceso. Sí, perdón. Muy bien, vamos a darle la palabra al compañero Darío Ramírez, sin antes igualmente leer en el chat. Hoy se habla de la ansiedad educativa, pues hay estudiantes que se estresan de diferentes formas, pensando en entregas, exámenes y mucho más en la aplicación de lo que estudian. Nos pasa mientras aprendemos a ser autónomos con la metodología de la UNAD. Interesante propuesta. Bueno, vamos a darle la palabra al compañero Darío Ramírez. Por favor, Darío, te escuchamos. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, le escuchamos. Sí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí me escuchan Darío, bien? sí, Darío. Sí, ok, perfecto. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por el evento, por la oportunidad de conversar. El profe Miguel está haciendo su labor de provocar. Tocó una cantidad de temas que, digamos, sorprende como la capacidad del profe para pasar de situaciones microsociológicas como la crisis individual y psicológica de sentido, ¿sí?, hasta temas ultra macro sociológicos como temas de geopolítica internacional, ¿sí? Y pues digamos que en ese continuo que el profe Miguel Ángel nos plantea y la discusión, digamos, que se genera en torno del estudiante de sociología, me parece que hay un punto que también le quisiera plantear a ustedes, tanto al profe Miguel Ángel como a quienes están asistiendo, que creo que esa es una de las como condiciones propias de la sociología que a uno como estudiante y como sociólogo, de cierta manera también como que lo lanzan a esa crisis de sentido, porque nosotros al ser sociólogos y al estar observando precisamente la sociedad en múltiples aspectos, ¿sí?, pues terminamos como con una suerte de exceso de sentido, ¿sí? O sea, estamos hablando de política, estamos hablando de religión, estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de relaciones comunitarias, de relaciones globales, y eso me parece que sería interesante tocar porque la sociología en cierto sentido nos abruma, ¿sí? Nos abruma por la magnitud y el tamaño de su objeto de estudio, que era uno de los temas que yo conversaba en clase con mis estudiantes y les planteaba que precisamente ser sociólogo, en especial, sí, ser sociólogo, pero ser científico social, es un reto intelectual y personal enorme, porque muchas veces nosotros nos sentimos autocensurados, ¿no?, en esa competencia y en esas jerarquías profesionales y económicas, ¿no? Entonces, pero es que el economista o el abogado o los ingenieros ganan mucho más que nosotros, o es que no, es que la sociología y las ciencias sociales y humanas son como fáciles, ustedes solamente son discursos,
pero cuando yo les comentaba a mis estudiantes, realmente nuestro objeto de estudio es terriblemente complicado, es terriblemente complejo. Y eso lo expresa también muy bien en su presentación el profe Miguel Ángel, efectivamente mostrando los niveles y la complejidad, ¿sí?, en los que se mueve nuestra sociedad, que se mueve tanto a niveles globales, y lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Ucrania, lo que pasa con estos grupos de élite, nos afectan, ¿sí?, aunque estén supremamente distantes, o sea, no tenemos ni idea de la existencia de esas personas, tal vez nos acabamos de enterar, pues, digamos, exagerando un poco en la observación que hago, y cómo nos afecta esto aquí en el valle, o sea, pero efectivamente nos está afectando, que es como la invitación también que nos hace el profe Miguel Ángel a observar cómo esos fenómenos macrosociales terminan afectando dinámicas locales. Entonces creo que una observación que hago, y pues digamos que la comparto a partir de la conferencia, es que creo que nuestra ciencia, la sociología, produce por su propia complejidad un problema de crisis de sentido, tanto en el estudiante que está familiarizándose, quiero saber qué es la sociología, de qué se ocupa, de a qué me voy a dedicar, en términos tanto intelectuales como laborales, ¿sí? Y efectivamente, digamos que el tamaño y la complejidad de nuestro objeto, pues como que nos aboca, como que nos lanza a esa crisis de sentido. Es decir, si uno de joven tiene ya de por sí, por ser joven, una crisis existencial y definir qué diablos quiere en la vida, aparte de eso va y se inscribe en una carrera de sociología para terminar de reventarse un poco el coco. ¿Sí? Entonces, digamos que eso lo quisiera como plantear, como también como que lo conversáramos, y también si hay estudiantes, desde luego que ellos desde su experiencia que comparto también con el profe Miguel Ángel, esa experiencia vivencial, pues ¿cómo lo ven? Yo personalmente, como cuando fui estudiante, a mí me provocaba, porque yo soy intelectualmente muy curioso y me meto en todo lado, entonces termino con un exceso de sentido y termino abrumado con la cantidad de información, con la cantidad de teorías, y digo, diablos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo regreso a Darío otra vez y reorganizo lo que a mí realmente me interesa y lo que está en mi radio de acción? Lo segundo que quería comentar, y más específicamente, bueno, para todos los colegas y también específicamente para el profe Miguel Ángel, es que me pareció también muy interesante la teoría de la acción que está involucrada en su presentación, ¿sí? Y en ese sentido, profe Miguel Ángel, ¿usted cómo podría hacer precisamente una lectura de la crisis de sentido que experimentan los estudiantes, pues en su proceso de formación, y también en el contacto con el mundo laboral, porque pues el mundo laboral desafortunadamente desconoce las bondades de la sociología precisamente por esa complejidad? Y entonces, ¿cómo puede el estudiante, digamos, tener las mejores herramientas para afrontar ese choque, ¿sí?, salir de la universidad e ingresar a un mundo laboral que desconoce un poco su quehacer? Esa pregunta me parece que también es como muy importante para reflexionar, porque tanto como sociólogos profesionales o como sociólogos académicos, y pues con cierta responsabilidad, nosotros también tenemos que, digamos, como que ofrecerle un panorama laboral y económico a nuestros estudiantes, pues para que sepan que de la sociología se puede vivir, y no solamente conversar sabroso y compartir con los colegas y tomarse una cerveza o un vinito, pero que también es posible, digamos, tener una vida profesional y económica como cualquier, digamos, adulto funcional en esta sociedad. Y la tercera, para cerrar, disculpen que me haya, es que el profe Miguel Ángel lo provoca uno y lo pone a hablar de todo un poco también. Y la tercera pregunta es precisamente esta, profe Miguel Ángel, y es precisamente ese choque que se da, ¿sí?, entre, digamos, la relación agencia-estructura, ¿sí? Entonces nosotros como profesionales, como personas, como sociólogos, tenemos unos objetivos, unas potencialidades, ¿sí? Pero al llegar al mercado laboral, pues esa es una estructura histórica que tiene, digamos, que unas peticiones, unos perfiles muy concretos, muy particulares, que empiezan a chocar con precisamente esos deseos y esos intereses, ese currículo que el estudiante se va construyendo a lo largo de su carrera. Entonces ahí, digamos, cómo hacer esos puentes para que esa formación que tiene nuestro estudiante, ¿sí?, como sociólogo, que ha sido curioso, ha sido juicioso, pues sencillamente no llegue al mercado laboral y el mercado le diga, ah, qué pena, usted es muy inteligente, pero no nos interesa
toda esa sabiduría, ¿sí? Entonces, me parece que sería, digamos, como un tema interesante para abordar y pues que lo comparto igual para todos los que estemos acá presentes, pues para seguir la conversa. Muchísimas gracias. Y perdón si me extendí en el tiempo. Compañero, muy compañero agradecido. Darío, un comentario verdaderamente provocador. Estamos entre colegas y entre colegas todo puede pasar. No es así, Miguel. Tenemos hasta las 6 de la tarde. Entonces, gastemos el tiempo hasta las 6 de la tarde. Con ese Desde el comentario punto de vamos hasta vista las de 12. las... Sí, muy bien, Darío. Desde el punto de vista de las formalidades, uno siempre dice, bueno, un hasta luego, pero que ese hasta luego sea en este caso diferente, ¿no? Cuando ya vean que se cerró es porque tenemos permiso hasta las 6 de la tarde según la programación del Zoom. O sea que nos Entonces, despedimos desde ahora. a ver, estamos entre colegas y bueno, entre colegas, repito, de todo puede pasar. Y entonces, bueno, esperemos entonces hasta las 6 de la tarde siguiendo el diálogo. En todo caso, muchas gracias, me adelanto. Muchas gracias, profesor Miguel Chajín, la directiva de la Universidad Popular del Cesar, a los compañeros asistentes, al colega Darío Ramírez, que repito, un comentario y una pregunta verdaderamente provocadora para continuar, como dice el compañero, hasta las 12 de la noche. Pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias y bueno, seguimos. No sé si Miguel, intento responder. hasta que se termine la... No, voy a tratar de responder incluso lo más corto que pueda para ver si hay o réplica o alguna otra pregunta que esté por allí. Hombre, profe, Darío, le agradezco mucho su pregunta o sus preguntas. Fíjese que mi memoria no me da para tres. Yo creo que la segunda y la tercera, después me puede recordar la primera, pero la podría integrar. Mire esta situación. Es realidad, es una realidad. La unidad de emprendimiento de la universidad convoca al programa de sociología para que genere propuestas, ¿no? Bien, entonces, en el ámbito, ¿verdad? De la reunión vamos a llamar de claustro de docentes, alguien dice, pero miércoles, ¿cómo hacemos si nosotros en sociología ya regularmente estamos más orientados hacia la teorización, hacia la investigación, más que digamos, hacia la acción, que se lo dejamos más al trabajador social? Ojo con eso ya, porque con eso ya estaría invalidando por lo menos una corriente sociológica que, aunque no la comparto, está bien, es una corriente sociológica, ¿no? Que implica que no solamente el ámbito de la sociología es conocimiento, sino también la transformación. Entonces, o sea, porque ¿qué hacemos con el conocimiento? Bueno, la transformación la puede hacer otro, el político, la disyuntiva que sería el político y el científico. Sí pudiera orientarse al proceso de transformación. Pero si nosotros tenemos, de alguna manera, por plantearlo así, unos imaginarios sobre que el sociólogo es como el que diagnostica las contradicciones, los conflictos, la historia, bueno, la dinámica social y todo. Y realmente, a ver, ¿dónde nos dan trabajo? ¿Dónde nos dan trabajo con ese perfil? O sea, si nosotros no podemos resolver los problemas o atender los problemas de una empresa. ¿Ya? A ver, fíjense una cosa, yo soy creador, propuse la electiva de sociología de la organización en la Universidad del Atlántico, ¿ya? Pero creo que estuvo una vez, dos veces, o sea, parece que, o sea, que como quien dice, si la empresa, pero miren, son los prejuicios también que hay ahí y los imaginarios que hay ahí. O sea, si la empresa le sirve a quienes explotan, entonces, ¿para qué vamos o sea, ¿dónde es nuestro trabajo? Yo les digo así, en forma de humor, bueno, un humor extraño que yo tengo, y es que cuando yo salí, como egresé como sociólogo, en los años 80 y pico, la única parte donde me podían dar, entre comillas, trabajo era en el LN, y eso fue lo que hice, o sea, salí fue directo. O sea, ¿cómo es posible que nosotros a esta altura
no, por eso está bien la reflexión suya y un estudiante que comentó sobre la crisis misma creada desde nosotros mismos, porque nosotros mismos estamos cerrando las puertas, ¿verdad?, del trabajo científico y de la acción, ¿verdad?, como sociólogo en diferentes ámbitos. Y eso eso no es culpa de la sociología, yo diría que es culpa de los sociólogos. Y hay que hacer un replanteamiento, una discusión bien grande en en el ámbito, ¿verdad?, de lo curricular, ¿verdad?, para atender eso. Porque entonces, a ver, ¿qué están haciendo nuestros estudiantes? Esto es lo que les espera, o sea, espacios como este y la clase y de pronto ser profesores, o sea, no hay otro lugar, porque es que también nos hemos cerrado, ¿verdad?, a una cierta visión o a unos estereotipos sobre lo que es el sociólogo. O sea, esa es la interpretación que yo le daría al por qué existe esa problemática. O sea, si tuviéramos nosotros, yo le estoy llamando como utopía, ¿ya? Si tuviéramos nosotros una visión de lo importante que puede ser la sociología para la transformación de América Latina, y fíjense, no estoy hablando ni siquiera o sea, de Colombia, ni de la región Caribe, de América Latina, sobre la base de, ¿verdad?, reconstruir todos estos discursos que están en proceso, ¿verdad?, de generar una coherencia, de poder ser sistematizado, de generar mucho debate, pero decir, oye, no queremos nada o sea, no es que, o sea, no es porque seamos rebeldes para desconocer la contribución de Occidente, sino es para vernos desde nosotros mismos, incluso desde las mismas condiciones ancestrales, raizales, tradiciones, pueblos indígenas, o sea, todo lo que hay que construir sociológicamente a partir de ahí y de nuestra realidad. En ese diálogo, por eso hablé de localización, o sea, en ese diálogo con lo que ya tenemos, con lo que ya existe, ¿ya? Eso primero que nos da trabajo, eso no lo hace la inteligencia artificial con eso nos da trabajo. Es en una condición, un rol diferente al aburrido que ya hemos tenido de dictar. Por ejemplo, yo estoy cansado de dictar metodología de la investigación, por eso ya yo prácticamente no dicto metodología, sino teoría de la investigación, ya que es algo diferente a la metodología de la investigación. Ya, es teorizar sobre la misma investigación. Entonces, yo creo que comparto, profesor Darío, todo el planteamiento que ha hecho de las dos preguntas que recuerdo, ¿verdad? La primera no la capté, pero yo creo que hay esperanza realmente para nosotros porque, mire, los estudiantes de sociología, por lo menos puede ser, yo he tenido como varias experiencias en el tema de sociología, cuando con la sociología de la Autónoma, después volví para ser profesor en el Atlántico y ahora, ¿verdad?, en la Universidad Popular de Cesar. Pero en estos momentos y tengo hasta una anécdota que no la quiero referir de la Autónoma del Caribe porque no es mía, es de un profesor, ya que renunció precisamente por lo mismo, ¿verdad?, que nos quejamos en estos momentos, porque el estudiante no se mete, y tiene razón el estudiante, dice, pero es que entonces la culpa la tenemos nosotros, entonces vamos a generar el debate, generemos el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Miguel, muchas gracias, profesor Darío.